Hola, ¿cómo están? Bueno, este video está grabado ya que el día viernes no pudimos tener la clase, pues tuve un accidente. En realidad yo no sufrí el accidente, yo provoqué el accidente, así que fue un accidente de tránsito, así que me tuvieron demorado un tiempo bastante largo. Todo empezó a las 5:30 de la tarde, recién terminé a las 10 de la noche más o menos, con todos los trámites. No sé si alguna vez uno pasó por esto, así que es una situación bastante desagradable, bastante complicada. Por suerte la otra persona se encuentra bien, eh, pero bueno, igual de todos modos no es una situación que le deseo a nadie. Eh, Me gustaría si para esta semana podríamos programar alguna clase sincrónica para poder conversar y yo poder conocerlos y poder saber más o menos el recorrido que ustedes han hecho y a partir de dónde puedo tomar algunos de los saberes previos que ustedes ya tienen para construir lo que quedaría de la cursada del año. ¿Sí? Yo en esta semana me comprometo a cargar toda la bibliografía que a priori me gustaría que ustedes pudieran tener para poder rendir el final, que es obligatorio, obviamente. Después vemos de qué manera hacemos el final. Em, pero también me gustaría saber si, por ejemplo, esto ya lo vieron en otras materias. ¿Sí? Así que si en esta materia no tiene nada que ver con lo que es psicopatología, propiamente el objeto del acompañamiento terapéutico y demás, sí hay textos que se toman, como por ejemplo, yo trabajo mucho con Foucault, con Deleuze, con Guattari, que son autores que por ahí se toman para entender cómo funciona la subjetividad. Entonces, por ahí ustedes ya conocen esos autores de otras materias, por ejemplo, de psicoanálisis o de psicología general, no me acuerdo si tenía esa materia, creo que sí. Y entonces ya le podemos ir dando otra vuelta a esa cuestión. ¿Sí? Yo para este primer video, que sería como la primera clase, más allá de la presentación general que hicimos, que les mandé el jueves, hoy quería ya tomar un texto que es propio de la materia, que es transversal a todos los elementos que forman parte de la materia, que es el libro Mil Mesetas, no sé si lo conocen, Capitalismo y Esquizofrenia, de Félix Guattari y Gilles Deleuze. No sé si los conocen, son dos autores bastante contemporáneos. Gilles Deleuze, filósofo; Félix Guattari, psicoanalista, psicólogo psicoanalista. Eh, Tienen un texto muy importante con el cual se hicieron muy famosos, que se llama El Antiedipo. Un texto que se sigue estudiando hasta hoy en nuestros días. Félix Guattari iba a los seminarios con Lacan, era un seminarista, y después, bueno, tuvo sus diferencias teóricas con Lacan y armó su propia línea teórica en diálogo con Deleuze. Así que para la clase de hoy yo voy a tomar unos fragmentos de la introducción de Capitalismo y Esquizofrenia, que lo llamamos Rizoma, y a partir de la explicación de esos fragmentos, la idea es que ustedes después puedan ir entendiendo lo que significa el rizoma en cuanto a lo que es la interpretación y la construcción de las instituciones, así como de las relaciones que se forman dentro de los equipos y de los servicios de salud. ¿Sí? O sea, el rizoma es un elemento central en términos teóricos para darle un sentido diferente a lo que hoy entendemos como las relaciones entre los diferentes elementos que forman parte, por ejemplo, de una institución, de un servicio de salud o de un equipo. ¿Sí? Básicamente hay dos formas de entender las relaciones y la construcción de la autoridad en las instituciones y en los equipos,
que ahora las vamos a ver, pero la idea de rizoma, digamos, nos va a poder llevar a pensar en cómo a veces nuestra forma de entender cómo tiene que funcionar un determinado equipo, una determinada organización, un determinado servicio, no se termina dando, ¿sí? Por ejemplo, uno da una indicación y esa indicación termina saliendo al revés de lo que uno indicó, ¿sí? Para entender esto, digamos, hay como varias formas de abordarlo. Una de ellas es la propuesta del rizoma como elemento dispositivo teórico para el abordaje de estas cuestiones. Así que, bueno, yo arranco leyendo algunos fragmentos del texto que he recortado y los vamos analizando. Una lástima que no nos podamos reunir, pero si no lo analizaríamos juntos. Pero bueno, hago alguna pequeña alguna pequeña acotación para que se pueda entender. Dice así el texto: hemos escrito el antiedipo a dúo. El antiedipo, recuerden que es el texto que les mencionaba recién. Dado que cada uno de nosotros era varios, resultaba ya mucha gente, ¿sí? Hemos utilizado aquí todo lo que nos concernía, de cerca y de lejos. Distribuimos hábiles seudónimos para hacernos irreconocibles. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por costumbre, únicamente por costumbre, para a la vez hacernos irreconocibles y no para hacernos imperceptibles nosotros mismos, sino aquello que nos hace actuar, sentir y pensar, sentir o pensar. Tomo este fragmento inicial del rizoma porque justamente habla de algo muy interesante que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Ellos explican que escriben el antiedipo a dúo, cuestión que es cierta, pero también habla de la multiplicidad, ¿no? Como la tendencia que por ahí uno tiene es a construir identidades. La identidad es aquello que nos vuelve a nosotros mismos, podríamos decir, o que vuelve a las cosas sí mismas, ¿sí? Lo que en filosofía se llama la mismidad, ¿sí? Algo que hace que un objeto sea siempre el mismo, eso lo llamamos identidad, ¿sí? Por ejemplo, en términos matemáticos sería el término igual, el idem, ¿no? A igual a, ¿sí? Ahí estamos hablando de identidad, ¿no? Acá dice, dado que cada uno de nosotros era varios, acá ya nos está introduciendo una idea central que tiene que ver con el rizoma, que es que la concepción que Deleuze y Guattari tienen respecto de la identidad es que la identidad se juega en una tensión entre la unidad, ¿sí? Que por ahí acá aparece como el nombre de ellos, ¿por qué conservamos el nombre? Nos preguntan, ¿sí? Entre lo que permanece y aquello diverso, ¿no? Lo que tensiona hacia lo múltiple. Entonces hay una tensión entre el monismo, van a decir después ellos, y el pluralismo, ¿sí? El rizoma tiene esta forma de construirse en términos de lo múltiple, ¿sí? Cuando uno, digamos, parecería que tiene la tendencia, a construir identidades, ¿sí? Lo que hace el rizoma es deconstruirlas, ¿sí? Si nosotros abordamos un elemento de la realidad en forma rizomática, la tendencia sería deconstruir ese elemento de la realidad, esa identidad, ¿no? Sigo un poquito más. Lo avanzo en un segundito. Bien, dice, página 15 por lo menos del texto que tengo yo, viva lo múltiple, aunque este grito sea difícil de lanzar.
Ninguna habilidad tipográfica, lexical o incluso sintáctica bastará para hacerlo entender. Lo múltiple hay que hacerlo. No añadiendo siempre una dimensión superior, sino al contrario, lo más simplemente posible, a fuerza de sobriedad, a nivel de las dimensiones que se dispone. Siempre n-1. Solo es así como el 1 forma parte de lo múltiple, estando siempre sustraído. Sustraer lo único de la multiplicidad a constituir. Escribir a n-1. Bueno, acá claramente ya se dirige directamente a la noción de unidad y cómo esta noción de unidad queda interpelada respecto de lo que ellos plantean que es la multiplicidad, ¿no? Aquello que, por ejemplo, en una organización, en un conjunto de personas que forman un grupo, ¿sí? Ese grupo o ese servicio de salud, ¿sí? Podemos entender el servicio de salud de múltiples maneras, pero quiero decir, ese servicio de salud que uno brinda, en sí lo que tenemos que construir o tratar de hacer ver es que detrás de ese uno, ese un servicio, ese un grupo, esa una persona, hay multiplicidad, ¿sí? Esa multiplicidad se la construye, no como si hubiera niveles superiores o inferiores a esta realidad, a la realidad que se presenta dentro de un servicio de salud, ¿sí? Sino, por ejemplo, dice, utilizando los elementos que ya tenemos. Si somos un grupo, ¿no? Si somos un grupo, esa es la unidad, ¿sí? Pero si somos muchos formando parte de ese grupo, hay que, de alguna manera, multiplicar lo que hay hacia adentro de ese grupo, por ejemplo. ¿Se entiende? A su vez, ese grupo es uno dentro de otros, entre otros grupos. ¿Se entiende? Entonces, la multiplicidad se construye a partir de lo que hay, ¿sí? Porque ya está dada la multiplicidad. Lo que pasa es que son formas, son maneras de entender lo que pasa. Lo podemos entender como único, ¿sí? El servicio de psicopatología o el servicio de crónicos o el equipo de territorio, lo podemos entender como una unidad o lo podemos entender como una multiplicidad. Son modos de abordar eso que hay, ¿sí? Eso que se presenta, ¿sí? Tal sistema podría denominarse rizoma, ¿sí? Y acá aparece por primera vez la palabra rizoma dentro del texto. Un rizoma, como tronco subterráneo, se distingue absolutamente de las raíces y las raicillas. Los bulbos, los tubérculos, son rizomas. Las plantas de raíz o raicillas pueden ser rizomorfas para todos los demás efectos. Es cuestión de saber si la botánica, en su especificidad, no es totalmente rizomórfica. Acá define el rizoma, ¿no? Toma el rizoma como un concepto desde la botánica, a diferencia de lo que es una raíz, ¿no? Podríamos decir que un rizoma es un tipo de raíz, en donde dice, en donde está todo vinculado con todo, ¿no? Todos los elementos que forman parte del rizoma, que tiene una estructura particular, que es una estructura reticular o de red, se diferencia de aquella que tiene forma de raíz, ¿no? Cuando uno piensa en una raíz es un tronco central que se va ramificando, ¿no? Cada vez en ramas más finitas hasta llegar a los capilares, que son los que absorben los nutrientes del suelo. En un rizoma no existe, digamos, esta raíz, este tallo central y las raíces subsidiarias, los capilares subsidiarios. Lo que sí existen es todo tallo es central y todo tallo es a la vez subsidiario, ¿sí? Entonces acá lo que de alguna manera se trata de hacer es, está bien, se toma un concepto de la botánica y se lo trae para el campo de la filosofía o del análisis de las instituciones o el análisis de lo social, también para desarmar el dispositivo de la autoridad tal y como se lo entendía en la forma tradicional o como se lo entiende en la forma tradicional, que es la forma jerárquica, ¿no? Hay un principal, hay un jefe y hay subsidiarios que deben hacer lo que hace el jefe. Esto lo toma Gilles Deleuze y Guattari
de la filosofía de Nietzsche, ¿no? En donde Nietzsche plantea, no hay centro o todo es centro, ¿no? No hay periferias o todo es periferia, ¿sí? O el poder no está en ningún lado o está en todos lados, ¿sí? Estas ideas que vienen de la filosofía nietzscheana, inclusive después el estructuralismo tiene algo de esto, ¿no? En una estructura tampoco hay centro y tampoco hay periferia, pero acá, bueno, ellos lo toman en el sentido de que en el rizoma, en una estructura rizomática, no hay centros, no hay periferia, no hay principal, no hay tallo principal ni tallos secundarios, ¿no? Avanzo un poquitito más en el texto, ya estamos, no es muy larga la introducción al rizoma, pero digamos, hay que volver a leerlo varias veces para poder por ahí capturar algunas ideas. Hace una crítica en algún momento en relación a lo que es el rizoma y la lingüística y la semiótica, ¿no? Después habla de algunos principios del rizoma. Y de la página 19 a la 20, les digo, a la 31, ¿no? Hace toda una crítica a la cuestión de la autoridad entendida como una forma del ejercicio del fascismo, ¿sí? Al ejercicio tradicional de la autoridad, ¿no? Como que hay que respetar a la autoridad solamente porque está en ese lugar de autoridad, ¿no? Como una forma, si esa autoridad no está respaldada por una un determinado argumento, ¿sí? Si esa autoridad no está de alguna manera justificada en la verdad, con la complejidad que conlleva el concepto de verdad, después capaz que podemos ver qué significa la verdad, ¿no? Pero quiero decir, ese ejercicio de la autoridad en términos de que no es una autoridad construida, sino que es una autoridad impuesta, lo linda directamente a una cuestión fascista, ¿no? Pero bueno, voy a la página 31. Dice, otra cosa es el rizoma, ¿sí? El rizoma es mapa y no calco del mapa, ¿sí? Recuerden esa diferencia que hacía Borges entre ¿no? el terreno, la geografía y el mapa, ¿no? Una cosa es la representación del territorio y otra cosa es el territorio en sí mismo. Dolina tiene un texto muy interesante en el que quisieron hacer un mapa del mismo tamaño que China, ¿no? Un mapa de China, pero encargado por un emperador, pero que respetara fielmente lo que China era y todo lo que China tenía. Entonces tuvieron que hacer un mapa del tamaño de China. Bueno, dice, la orquídea no reproduce el calco de la avispa, hace mapa con la avispa en el seno de un rizoma. Acá, fíjense cómo el concepto de identidad y el de unidad se ven desplazados, ¿no? La tendencia, digamos, occidental o por nuestra forma de pensar, es la idea de que las cosas son en sí mismas y por separado, ¿no? Las cosas son lo que son. Que es el principio de identidad, justamente, en términos de la lógica aristotélica. A lo que nosotros vamos a cuestionar, o lo que cuestiona esto, es por qué la identidad no está dada en la relación que hay entre las cosas, ¿sí? Tal vez sean más importantes las relaciones que hay entre los elementos que los elementos en sí mismos, ¿sí? Tal vez la orquídea no sea orquídea sin la avispa o la abeja que visita la orquídea, ¿sí? Y al revés, ¿no? Tal vez la unidad la podemos plantear
como un dispositivo móvil que va haciendo foco en el lugar en donde el ser humano posa la mirada, ¿no? Entonces posa la mirada y recorta, posa la mirada y recorta, ¿no? El mapa es abierto, es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, invertido, adaptarse a montañas de cualquier naturaleza, ser comenzada su relación por un individuo, grupo, formación social. Lo interesante del mapa, o de la idea del mapa, es que uno la puede aplicar también a, por ejemplo, un servicio de salud, ¿no? Entonces ustedes, dentro de un servicio de salud, pueden tomarse como trabajo inicial elaborar un mapa del servicio de salud o de la organización en la cual están trabajando, ¿no? Entonces, esos mapas, que bien pueden ser mapas escritos, ¿sí? Descriptivos, pero también es interesante apelar a mapas colectivos en los cuales uno puede ir aportando partes del mapa como si fueran fragmentos de un mapa mucho mayor. Quiero decir, puedo dibujar el servicio que estoy brindando, puedo también pasarle a mi compañero el dibujo o el fragmento que yo representé para que mi compañero termine de completar ese mapa y este compañero se lo pase a otra compañera y así sucesivamente hasta conseguir esta multiplicidad que implica un mapa rizomático, ¿no? Entonces, la idea de entender a las organizaciones en términos de rizoma no es solamente plantear lo múltiple en términos de que hay muchos elementos, ¿sí? Que no hay una única línea, no hay un único discurso, ¿sí? Por más que eso es lo que siempre se tienda a producir o se busque producir, ¿sí? Sino que se lo puede construir, se puede armar un rizoma, se puede armar un mapa múltiple y se puede de alguna manera articular los elementos que cada uno tiene para aportar a la construcción de esa nueva concepción o de esa concepción de lo real. Quiero decir, probablemente el mapa que dibuje yo tenga diferencias con el mapa que dibuje mi compañero o mi compañera, ¿sí? Entonces, estas diferencias son las que toman relevancia en la construcción del rizoma, por lo menos desde la perspectiva de la lectura que les estoy dando yo, ¿sí? Avanzo un poquitito más. Después viene una crítica al psicoanálisis bastante complicada, interesante el planteo. Estos autores son muy famosos por su... El Antiedipo es una crítica, en principio, a los dispositivos fascistas, ¿no? Es en la época en la que fue escrito el Antiedipo, fue post-Mayo francés, en donde la cuestión revolucionaria estaba bastante potente y lo que había pasado con el psicoanálisis, que de haberse convertido o de haber sido un movimiento, entre comillas, subversivo, terminó entendiéndoselo como un elemento más que aporta desde su teoría al orden social, ¿sí? Entonces el analista, ¿sí? El psicólogo, el psicoanalista principalmente en esa época, se terminó convirtiendo en una persona que buscaba adaptar a las personas, a los seres humanos, a los dispositivos de poder que ya estaban instaurados, ¿no? Entonces se crearon teorías, se perdió la idea, se perdió la noción de que el psicoanálisis es una teoría más dentro de otras teorías, ¿no? Entonces se empezó a tomar el psicoanálisis como algo verdadero, ¿no? Como algo verdadero en sí mismo. Quiero decir, se llama el antiedipo porque el Edipo es la creación de alguien. O sea, Freud
inventó el Edipo, ¿sí?, como elemento teórico para describir una determinada situación, ¿sí?, como concepto teórico para describir una determinada situación. Lo que terminó pasando es que ese elemento teórico se terminó convirtiendo en un elemento normativo, ¿no? Como elemento normativo implica que tiene que ser así, ¿sí? Si no se da así, es anormal, es patológico, es enfermo, ¿sí? Entonces hay que intervenir sobre esa persona en la cual no funciona el Edipo, no funcionó el Edipo, o algo con el Edipo no pasó, ¿sí? Los que hicimos alguna lectura un poco más crítica del psicoanálisis, me parece que si bien podemos considerarnos psicoanalistas, podemos entender que también el psicoanálisis es un dispositivo de análisis y de intervención sobre determinadas situaciones, quiero decir, es un elemento de lectura, principalmente un elemento de lectura de la realidad, principalmente de la lectura de la realidad y del texto que trae la persona al dispositivo analítico, y de intervención sobre eso, ¿no?, sobre ese texto, sobre ese material, ¿sí? Pero lo que terminó pasando es que en esta función que asumió como normativa el psicoanálisis, le terminó dando argumentos a las áreas disciplinadoras de lo social, en donde lo que no se adaptaba a determinada norma, ¿sí?, era calificado como anormal, patológico, enfermo. Fíjense lo que pasó con, no sé, la homosexualidad, la transexualidad, el travestismo, todas calificadas dentro de las perversiones. Y después las perversiones las utilizó la psiquiatría para ubicarlas dentro de cuadros psicopatológicos. Recuerden que la homosexualidad fue considerada, estuvo dentro del DSM hasta la década del 90, ¿sí? Entonces, como inclusive esas clasificaciones que parecen, ¿no?, que vienen de la ciencia, un campo objetivo, neutral, apolítico, terminan siendo políticos en el fondo, terminan instaurando una determinada posición e intentan, y lo logran ciertamente, imponer determinada mirada sobre lo que sucede, y en función de esa mirada se toman determinadas conductas sobre esos individuos que son objeto de categorización, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más, página 42. Bien, página 43, perdón, dice: el psicoanálisis no puede a este respecto cambiar de método. Sobre una concepción dictatorial del inconsciente, funda su propio poder dictatorial. Quiero decir, el psicoanálisis dio su concepción de lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente?, ¿no? Podemos discutir mucho de qué es lo inconsciente. También lo inconsciente va a cambiar en función de qué teoría psicoanalítica uno adhiera, ¿no? Si es lacaniano, si freudiano, si es kleiniano, si es anafreudiano, si es junguiano. Así que, bueno. Pero dice, el psicoanálisis no puede a este respecto cambiar de método. Sobre una concepción dictatorial del inconsciente, funda su propio poder dictatorial, el poder de los psicoanalistas sobre los psicoanalizados. Fíjense ahí la clara marca que se hace en una diferencia, una asimetría de poder entre los que son los analistas, podríamos decir también los acompañantes terapéuticos, respecto de los acompañados, ¿no? Cuestión que por ahí, en el mejor de los casos, el acompañante terapéutico tiende a romper esta cuestión de que el poder está del lado del saber, ¿no? El que ejerce el poder es el que sabe, ¿no? El que acompaña es aquel que está al lado, ¿no? Digamos, el que acompaña es como la frase o el nomenclador acompañamiento terapéutico es como en sí mismo un oxímoron, porque dice, o sea,
terapéutico tiene que ver con aquel que acompaña, ¿no? Entonces el acompañante terapéutico sería el que acompaña acompañando, o el que hace terapia terapiando, algo así. Así que sería como aquel agente que puede llegar a romper esta asimetría, ¿sí? Entre el que ejerce el poder y aquel que está sometido, ¿no? El que está sometido está sometido a la etiqueta. Y de las sociedades de psicoanálisis sobre los psicoanalistas. El margen de maniobra del psicoanálisis está así muy limitado. Siempre hay un general, siempre hay un jefe, tanto en el psicoanálisis como en su objeto. General Freud. Fíjense que siempre en psicoanálisis se cita, no, Freud dijo, Lacan dijo, ¿sí? Ana Freud dijo. Se recurre lo que desde la epistemología se llama a la cuestión de la autoridad, no se la cuestiona la autoridad, ¿no? Y es eso lo que sucede en un dispositivo que va en contra de lo rizomático, ¿no? Lo rizomático plantea la posibilidad de la diversidad y acá fíjense cómo termina todo confluyendo en una misma línea, en una misma, en un mismo eje, en un mismo pivot, ¿no? Que termina siendo el padre de todo, ¿no? Por el contrario, tratando el inconsciente como un sistema acentrado, ¿sí? Sin centro, es decir, como una red maquínica de autómatas finitos, rizoma, el esquizoanálisis accede a un estado completamente distinto del inconsciente. O sea, acá lo que nos están describiendo un poco es el inconsciente esquizoanalítico, a diferencia del inconsciente psicoanalítico, ¿no? Un inconsciente sin centro, no hay Edipo, no es importante, quiero decir, no es importante en sí mismo el elemento, sino más bien las relaciones que hay entre los elementos, y estas relaciones son modificables, ¿sí? No hay acontecimientos traumáticos en sí mismos, ¿sí? No hay acontecimientos traumáticos en sí mismos, quiero decir, cada cual vive el trauma o cada cual accede al trauma que puede, ¿sí? Entonces, por ahí para lo que para mí es traumático, puede llegar a ser traumático, para otra persona no. Y que sea traumático en un momento de mi vida no significa que en otro momento no lo sea, ¿sí? Porque la estructura misma del inconsciente permite, desde esta conceptualización, permite modificar las relaciones entre los elementos. No es que los elementos están ahí. Vieron que en el psicoanálisis tradicional, el hecho traumático es el hecho traumático y desde donde se irradia de alguna manera la energía, ¿no? Que termina siendo capturante, ¿no? Y produce de alguna manera un goce mortífero, ¿no? En la cual todo termina girando en torno de ese hecho traumático, ¿no? Como que la vida se reestructura en función de ese hecho y es eso lo que le daría sentido a la vida en un punto, ¿no? Cuando uno lo puede reelaborar, ¿sí? En recordar, repetir, reelaborar, de Freud, ese texto famoso, seguramente lo vieron en psicoanálisis, ahí hay un problema en el que el centro está puesto en ese hecho traumático, como si fuera algo en sí mismo, ¿no? Pero esto parte del modelo psicoanalítico o del modelo de aparato psíquico que tiene Freud, ¿no? En donde las marcas que se suceden son marcas indelebles, ¿sí? De los hechos, de la vida, y cambia en función de la energía que eso captura. En este modelo, el modelo que nos plantea el rizoma, si el inconsciente funciona de manera rizomática, no hay nada en sí mismo, ¿sí? No hay ni siquiera el trauma en sí mismo, no existe, ¿sí? No existe nada en sí mismo. Lo mismo podemos plantearlo para lo que es la realidad en sí misma, ¿no? Porque, o sea, por lo menos desde el punto de vista mío, lo inconsciente es superficial, no hay profundidad, está en la profundidad de la persona, no hay que hurgar, quiero decir, lo que sí se generan aperturas, ¿sí? O cierres sobre lo inconsciente. Pero quiero decir, sobre la realidad misma, que podemos llamarlo inconsciente, por ejemplo, la organización respecto de cómo se organiza un servicio de salud mental. ¿Hay inconsciente ahí o no hay inconsciente ahí?
uno podría pensar, ¿dónde está lo inconsciente acá? ¿Hay algo inconsciente? Si uno considera que el inconsciente es un elemento individual que está dentro de cada persona, cada individuo, y hay que hurgar ahí a ver qué pasa, a ver si sale. Bueno, evidentemente, si no hay dispositivo analítico individual, no va a haber inconsciente, ¿no? Para una perspectiva institucionalista, lo inconsciente institucional está incluso en las paredes de las instituciones. Quiero decir, la constitución edilicia ya nos está diciendo algo de la historia del lugar y puede eso hacer eco en lo que nosotros hacemos, sentimos o pensamos, ¿sí? Por ejemplo, la forma de un lugar, ¿sí? La forma de un servicio de salud. Si es más, los neuropsiquiátricos, por ejemplo, actuales, ¿sí? Públicos, los pacientes o los usuarios duermen todos en cortes generales, donde hay largos pabellones con camas y no hay intimidad, ¿sí? No hay lugares donde el usuario pueda estar solo haciendo algo íntimo. Si uno cuestiona esa estructura edilicia, algo tiene para decir, ¿sí? Tiene tal vez para decir qué mirada hay sobre esa persona, si se la consideraba persona, ¿no? Si se la considera persona. Es difícil tal vez intervenir sobre esa realidad institucional. El problema es que si no se cuestiona esa realidad institucional, se termina repitiendo y reproduciendo ad infinitum, por lo cual tiene que haber un instrumento de corte, y ese instrumento de corte, por lo general, está dado por aquellos que llevan adelante la gestión, ¿sí? La gestión de las instituciones de salud, ¿sí? El corte está puesto muchas veces en la pregunta que se puede instaurar, ¿sí? A veces la pregunta cala y a veces la pregunta no cala, pero cuando uno puede hacer calar la pregunta, y sobre todo si la pregunta no viene de uno, ¿no? Como administrador o como gestor o como coordinador de un equipo o de un centro de salud, sino que surge de un cambio de mirada respecto de lo que sucede, se desencadena todo un proceso en el cual probablemente se generen cambios. Los cambios están dados en el cambio de relaciones entre los elementos que forman parte de esa realidad, ¿sí? Así que, bueno, esto en relación a lo inconsciente. Las mismas observaciones sirven para la lingüística. Bueno, más que nada, esta es una crítica a Lacan, en la cual, si ustedes leyeron un poco de Lacan sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Acá ellos sostienen, son un poco más freudianos, el inconsciente no está estructurado de ninguna manera. Así que es más que nada una crítica en ese sentido. Voy a avanzar un poquitito más. Bien, página 49. Dice, lo que cuenta es que el árbol raíz, ¿sí? a diferencia del rizoma, y el rizoma canal, no se oponen como dos modelos. Uno actúa como modelo y calco trascendente, aunque engendre sus propias fugas. El otro actúa como proceso inmanente que invierte el modelo y bosqueja un mapa, aunque constituya sus propias jerarquías, aunque suscite un canal despótico. No se trata de tal o cual sobre la tierra, sino de tal o cual momento en la historia y aún menos de tal o cual categoría en el espíritu. Se trata del modelo que no cesa de erigirse y de desmoronarse y del proceso que no cesa de alargarse, romperse y recomenzar. Bueno, acá uno puede estar un poco a favor o un poco en contra, como en todo el texto, ¿no? Pero acá plantea una dicotomía, una posición en la cual se contrapone el modelo de un árbol con la raíz digamos, arbórea, digamos, y por otro lado el modelo del rizoma, ¿no? Ellos, Deleuze y Guattari, suponen que el modelo del árbol sí es un modelo al cual uno debe
adherir o puede adherir o no puede adherir. Lo que no sucedería con el rizoma. Digamos, el rizoma es procesual, o sea, se va dando. ¿Sí? Tiene que ver, por ahí ustedes se conocen lo que es un organigrama institucional. En un organigrama institucional vieron está, por ejemplo, la dirección, los diferentes jefes de servicio o áreas, los subjefes y después lo que serían los subalternos, ¿no? Eso tiene que ver, eso tiene una estructura de árbol, ¿no? Una estructura arbórea. Si ustedes lo invierten, eso es como pareciera como que se ramificara, o si eso se hiciera como una raíz, ¿no? Ahí se ve claramente cuál es la estructura de árbol porque es jerárquica, ¿no? En una estructura rizomática, lo que ellos plantean, el rizoma no tiene que ver con esta estructura que se puede ir dibujando y ver quién está en cuál lugar y dónde está la jerarquía. El rizoma es algo que se tiene que producir, ¿sí? Que se tiene que producir es que se tiene que hacer. Entonces es ir y vincularme, o ir y hacer que se vinculen, ir y entrar en contacto, y no sé si eso después pueda trazarse, ¿no? Y pueda escribirse en un mapa, ¿sí? Quiero decir, la estructura arbórea es fácil de dibujarla en un mapa. La estructura rizomática es más como un relieve, ¿sí? En donde hay continuidades y discontinuidades, pero son más arbitrarias. Quiero decir, los límites, los senderos y lo que nos conlleva a pensar el rizoma o el mapa o la geografía, ¿sí? Los cortes y las continuidades son más arbitrarias y están más del lado del que hace el mapa, ¿sí? Que de aquella persona que circula por el territorio, ¿no? Entonces, lo que uno hace en el rizoma es circular por el territorio, ¿sí? Y después se produce el mapa, pero a posterior, ¿sí? Yo no puedo producir un rizoma, digamos, a priori, ¿sí? Entonces, acá, para mí, el rizoma es un modelo, ¿sí? Y lo puedo pensar como un modelo a llevar adelante. ¿Sí? El tema es cómo lo mapifico, cómo lo hago mapa. Ese es el desafío, por eso ellos dicen que no es trascendente como podría ser una estructura jerárquica arbórea, sino que es inmanente. Se produce en un plano de inmanencia continua, ¿no? En el que aparece y desaparece, ¿sí? Así que después, bueno, hay página 50, por ejemplo, al lector le corresponde llegar a la fórmula mágica que todos buscamos. Pluralismo, monismo, es esta tensión, ¿no? Pasando por todos los dualismos que son el enemigo, pero el enemigo completamente necesario, el mueble que no cesamos de desplazar. Es una crítica epistemológica, pero fíjense qué interesante. No voy a avanzar mucho más en el texto, creo que ya con esto por hoy podemos estar tranquilos. Pero en definitiva, el modelo que nosotros proponemos o la forma de producir institución, la forma de producir organización, parte de una idea rizomática de, digamos, de los vínculos que se producen hacia adentro del dispositivo en el que estamos trabajando, hacia dentro del servicio, hacia dentro del equipo, pero también hacia afuera, ¿no? Las estructuras arbóreas nos condicionan a una forma de trabajo unilineal, unilateral, limitada, ¿sí? Que si bien se sigue utilizando, no digo que sea obsoleta, lo que sí digo es que a veces, si no muchas veces, estas estructuras se tornan en dispositivos fascistas, ¿sí? En los cuales se impone una determinada verdad, un determinado argumento, determinado texto, y se obturan los textos
alternativos, por lo cual uno de los desafíos para construir rizoma es permitir la emergencia de estos textos alternativos, ¿sí? El desafío de aquel que lleva la conducción o que forma parte de un equipo es plantearse o plantear al equipo la posibilidad de generar vínculos y hacer eje en los vínculos y no tanto en los elementos en sí mismos que forman parte de ese conjunto que son el servicio de salud, ¿no? Los vínculos y los contactos son los elementos sobre los que la persona, desde una perspectiva rizomática, debería enfocarse para construir así los caminos que van a llevar, ¿sí?, a una construcción menos sufriente del acompañamiento, ¿sí? Así que bueno, esto es una lectura obviamente sesgada, parcial, mínima. Hay muchas más vueltas para darle a este texto. Nosotros tomamos algunos fragmentitos para poder entender qué es lo que se plantea hoy en la discusión en lo que es la administración de los servicios de salud mental, entendiendo también que en salud mental el, el ejercicio de la palabra y el ejercicio de la verdad forman parte de la salud mental, ¿sí? Si quedan los procesos de producción de la verdad obturados, verdaderamente habría que preguntarse si el servicio en el que estamos trabajando es un servicio de salud mental o es otra cosa, ¿no? Es un servicio de reproducción de un determinado discurso de verdad. Así que, bueno, espero cuando ustedes se pongan de acuerdo tener la clase semanal y si no, nos veremos el viernes a las 20, como siempre, si no, no nos acontece nada extraordinario. Les mando un abrazo.